El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se le entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que es importante con humildad acercarnos al misterio de Dios en sus santos. Y digo con humildad porque uno muchas veces no alcanza a comprender la grandeza de aquel que nos ha precedido. Y en este caso, a esta parroquia que fue consagrada precisamente a la memoria de San Bonifacio, se entiende claramente que quienes la quisieron erigir a ello, básicamente lo que buscaban era precisamente hacer honor a la misión que él tuvo de ir precisamente a todos aquellos que desconocían absolutamente, es decir, que eran paganos, que desconocían absolutamente el Evangelio. Y un proceso que le costó la vida también, que fue el transformar su cultura, el comenzar a cambiar sus costumbres, ese es el proceso de evangelización, es ayudar a que esas costumbres paganas tomen una orientación cristiana. Y entonces, básicamente, hubo gente que comprendió, tal vez interpretó, que San Bonifacio estaba yendo en contra de sus principios o en contra de sus costumbres. Y ese es el precio, ¿no? El precio de la evangelización, el precio de la entrega, el precio del trabajo, es que en algún momento determinado, pues uno puede incomodar mucho. Y básicamente Dios le dio vocación de mártir. Vocación de mártir es vocación de testigo. Dios le dio vocación de testigo del Evangelio. Y se la dio a una edad alta, avanzada, porque prácticamente podríamos decir que San Bonifacio pudo gastar su vida evangelizando desde niño, desde pequeñito. Hay una anécdota que dice que cuando él estaba en su casa reunido con su madre, en algún momento, siendo muy pequeñito, pasaron unos misioneros llamando a la misión, y él, estando muy pequeñito, apenas de unos 6, 7 añitos, salió corriendo diciendo que él se quería ser misionero y que él se iba. Eso revela cómo las almas son privilegiadas, cómo es cierto una gracia muy especial, pues que unos siguen dócilmente, a otros nos cuesta mucho, y otros casi llegamos a los 80, pero como para dar respuesta. A otros tarde se nos da pero Dios sigue llamando. Acuérdese el texto claro del Evangelio de el viñador y la viña, que dice: salió el viñador y llamó a unos a la mañana, a otros al mediodía y a otros en la tarde. Se aplica también a cada uno de nosotros.
A muchos nos llamó de una hora temprana, bendito sea Dios. Yo bendigo al Señor porque me llamó temprano. Bendito sea Dios. Como dice el dicho, el que madruga Dios le ayuda, eso es bueno. Y me llamó en una hora temprana de mi vida. ¿Por qué digo que bendito sea Dios? Porque me ha dado la alegría de invertir lo mejor de mi vida en Él. Lo mejor de mi vida en Él. Bendito sea Dios. Esa vida no es inútil. Al contrario, es una vida, yo podría decir, llena de muchas bendiciones. A otros les dio el mediodía de su vida. Entonces los llamó así medio ya cuarentones, cincuentones, ahí como medio día de la vida, ¿no? Ya habían cometido unas cuantas embarradas, ya habían torcido el camino, a muchos habían andado. Pero eso, bueno, yo no sé. A otros fueron un poquito más. Y a otros los llamó a la tarde. Y hay unos que pueden estar rogando porque, Señor, que no anochezca sin que usted me llame, o sea. Pero Dios nos llama precisamente a un misterio muy grande, que es el misterio de su amor y el misterio de la salvación, el misterio de la santidad. Realmente, ¿cuál es la obra? La obra que Dios quiere es precisamente la salvación absolutamente de todos. ¿Y de qué nos quiere salvar Dios? Pues de una vida inútil, de una vida vacía, de una vida sin sentido, de una vida de desgracia, de una vida de tristezas. Qué triste usted llegar a cierta etapa de su vida y evaluar y mirar que usted ha vivido en vano, que ha vivido vanamente, que ha vivido muy mal. O sea, qué triste haber desperdiciado la vida y no haberla vivido bien, oportunamente. Hoy tenemos el privilegio de tener, como dice la palabra de Dios, tenemos una multitud de bienaventurados frente a nosotros. La palabra de Dios dice, tenemos una multitud de santos que nos miran. El apóstol San Pablo se refiere diciéndonos, somos un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nos están mirando. Póngase a mirar para allá y verá, usted piensa que usted los está mirando, ¿cierto? Pero no, ellos lo están mirando a usted. Uno piensa que uno los está mirando, pero realmente póngase a pensar usted lo interesante de esto. Aquellos bienaventurados, aquellos que dieron la lucha, aquellos que humildemente asumieron el reto que Dios les concedió y lo asumieron por su propio bien, ellos hoy día nos están diciendo a cada uno de nosotros, mire que no somos poquitos, porque uno se pone a pensar, uy, tan raro esos santos. Lo que pasa es que muy pocas veces nos los juntan a todos, ¿no? Qué rico que hayamos tenido el privilegio de unir a tantos para que nos demos cuenta que son muchos. Yo creo que San Bonifacio hizo palanca, yo no sé en dónde, para que vinieran hoy. Muchachos, apóyenme, vengan esta noche, vengan y denme la mano, para que le contemos a toda esta gente, de verdad, que ellos también están llamados a la santidad. Hoy Dios nos dice a todos nosotros, en sus santos, ustedes también están llamados a la santidad. Ellos están ahí diciéndole a usted, ¿y usted qué pues? ¿Y usted? ¿Qué va a pasar con usted? Porque Dios también le quiere santo, santa, ¿o no? Sí. Bueno, entonces el llamado a la santidad tal vez es un llamado a, como nos explica toda la palabra de hoy. Miren qué interesante la manera en que nos explica la palabra de hoy, la vida nueva en Cristo. La primera lectura, ¿de qué hablaba? ¿De qué hablaba? Elías. Al niño que ha muerto como consecuencia de un castigo, de la ira de Dios, por decirlo de alguna manera, y que
Elías dice, Señor, ten misericordia, o lo vas a hacer pagar a él y a pagar a su mamá. Y él conmueve el corazón de Dios. Es decir, está hablando primero que todo de la compasión de Dios, pero está hablando de la muerte y la vida. ¿Qué dice el Evangelio de hoy? ¿De qué habla? De la muerte y de la vida del hijo de la viuda de Naín, frente al cual pasa nuestro Señor Jesucristo, igual siente compasión y le devuelve la vida, como un gesto de generosidad de Dios. Muchos de estos signos que nuestro Señor Jesucristo hacía, los hacía muchas veces confirmando la palabra de Dios. Eran manifestaciones que confirmaban después, cuando resucita Lázaro, cuando resucita la hija de Lázaro, confirmando la señal. El milagro es la señal de que Dios está con él. Es la ratificación de que es Dios el que obra en él. Y desde esta perspectiva hay un milagro. Alguien estaba muerto y lo han vuelto a la vida. Y entonces, ¿qué tendrá que ver la segunda lectura ahí? ¿Cómo encaja la segunda lectura ahí? ¿La segunda lectura de quién era? Segunda lectura del apóstol San Pablo. ¿Y a qué se refería? ¿De qué hablaba? De su conversión. ¿Por qué la liturgia pone hoy ahí, en este contexto de dos resurrecciones, una conversión? ¿Por qué? Eso sí, muy bien. Porque precisamente tiene que ver con eso. La nueva vida, yo vivía, según mis criterios, yo vivía según mis pasiones, según mi forma de creer, mi forma de pensar. Vivía, pero en realidad no estaba vivo. Como que le gusta la música, ¿no? Entonces, esa persona, es decir, el apóstol Pablo nos está mostrando precisamente que él aparentemente vive. Usted aparentemente está vivo. Tóquelo a ver si está vivo el del lado, tóquelo. ¿Está vivo? ¿Estará vivo? Bendito sea Dios. Pero el apóstol Pablo dice, yo creía que estaba vivo, yo creía. De hecho, era un apasionado por todas las cosas, hasta que llegó un momento en el que me encontré en el camino de Damasco a nuestro Señor Jesucristo y me reveló que yo andaba en tinieblas, que yo no sabía vivir, que yo estaba lleno de odio, que yo estaba lleno de sentimientos malos, que yo no tenía una vida fundamentada en el bien, en la salvación. Es decir, que yo no tenía una vida verdaderamente fundamentada en el amor de Dios. El que no ama está muerto, dice el apóstol Pablo, el apóstol San Juan. El que no ama, no vive. Y el que no ama, niega a Dios. Porque Dios es una afirmación del amor. Dios es amor. El que ama vive en Dios. Y muchas veces nosotros pensamos que nosotros estamos vivos, pero usted no ama. El que está muerto al amor está muerto para vivir. O sea, vive, respira, sí. Come, sí. Duerme, sí. Hasta ronca, todo lo que quiera. Pero realmente de que produzca bienestar, tal vez no. Porque ¿qué le falta? Le falta una vida nueva. Le falta que su corazón sea tocado por nuestro Señor Jesucristo. Y que, permitiéndole ser tocado por el amor de nuestro Señor Jesucristo, esa persona salga de su sepulcro personal, salga de su tumba personal, donde está tal vez metido oliendo mal, oliendo feo. ¿A qué huelen los muertos? Huelen a viejo, primero que todo. Huelen
a podrido, ¿cierto? Dicen ustedes. Huelen a todo lo malo, a todo lo que... Es decir, entiéndame claramente, cuando uno vive en resentimientos, en odio, en amargura, en bajas pasiones, en desórdenes humanos, uno no está vivo, uno está muerto a la vida de la gracia. Está muerto a la vida de la gracia. Es decir, está en la desgracia. ¿Cómo hago para volver a la vida? ¿Cómo hago? ¿Cómo hace una persona para salir de la muerte y volver a la vida? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Tiene que reconciliarse con nuestro Señor. Tiene que pedir perdón. Tiene que pedirle perdón a Dios. Miren, estos santos, tal vez muchos de ellos tuvieron la experiencia de descubrir en ellos una profunda realidad de pecado, tal vez una dolorosa situación de pecado. El apóstol Pablo mismo lo dice: conozco uno que ha ido al tercer cielo y siempre que he venido al tercer cielo y siempre que he venido le he pedido a Dios que me quite este aguijón que me ponzoña en la carne, y el Señor me ha dicho: te basta mi gracia. Muchos de ellos vivieron muriendo en el día a día, muriendo a su yo, muriendo tal vez a su egoísmo, muriendo a su vanidad, pero afirmando la vida de nuestro Señor Jesucristo, afirmando la misericordia, afirmando el perdón. Entonces, Dios, que es compasivo, Él quiere sacarnos de la muerte y llevarnos a la vida, pero a la vida por el amor. Y por eso hoy que estamos reflexionando de una manera tan especial en San Bonifacio y en cada uno de los santos, yo pienso que es importante que tengamos en cuenta que no podemos ignorar lo que nos proclaman estos santos, que creerle a Dios es verdad y que creyéndole a Dios hay una vida oculta en Él, como lo dice la carta a los Colosenses capítulo 3. Mi vida está escondida en Dios. Mi vida está escondida en Dios, dice Pablo a los Colosenses. Y entonces tengo que buscar a Dios para encontrar mi vida. Eso quiere decir que tal vez muchos de nosotros lo que nos falta más es perderle el miedo a la santidad. Piérdale el miedo a la bienaventuranza. Piérdale el miedo a ser verdaderamente o actuar verdaderamente como alguien profundamente inspirado por el Espíritu de Dios, por el amor de Dios. ¿Cuál fue la virtud o cuál es la virtud de los santos? Como San Bonifacio, que se dejaron guiar por Dios, se dejaron conducir por Dios. Y las personas que se dejan guiar por Dios, el Espíritu de Dios obra en ellos, una criatura nueva. El Espíritu de Dios obra en ellos y sana en ellos aquello que está mal, que está enfermo. Entonces yo quiero invitarlos a que hoy piensen en esto. Dios me quiere santo, pero quiere que yo le permita a Él cambiar mi vida, cambiar mi corazón. Esta tarde me pareció muy bonito porque hicimos una experiencia muy linda en la parroquia. Tuvimos la primera convivencia de Emaús, la primera convivencia de todos los que han hecho Emaús aquí en nuestra parroquia. Y me pareció muy lindo porque todos dieron su testimonio, fueron pasando por números de los diferentes Emaús que se han realizado en la parroquia, desde el 1 hasta el 13. Y me pareció hermosísimo. Fue un momento, pienso yo, de algo así como de glorificación. Qué hermoso escuchar el testimonio de cada persona pasando a decir con mucha alegría cuál fue el bien que Dios le hizo al encontrar un camino de bendición. Cuánto bien Dios le ha hecho al dejarse llamar, al dejarse tocar por Dios y al dejar que Dios le proponga
algo a lo que antes le tenía miedo, o incluso hasta pereza. Porque hay gente que no solamente le coge miedo a este camino, sino que le coge pereza. Ay, no quejarte a rezar, Dios mío. Camina, rezamos el rosario. Ay, no, yo me duermo rezando el rosario. El camino de la santidad no es un camino, es un camino de decisión simplemente por una opción de una vida mejor, de una vida de verdad de calidad, de una vida llena del amor de Dios. Yo soy testigo del amor de Dios. Esa es la experiencia que debe tener cada uno de nosotros. Dios me ha hecho mucho bien. Dios nos hace bien. Y es importante que usted entienda, la santidad es eso. La proclamación de todos aquellos que están gritándole al mundo, mire lo que hizo Dios con nosotros. Nosotros se lo permitimos y mire lo que Él hizo con nosotros. Porque los santos no son santos por sus méritos. Los santos no son santos por sus méritos. A ver, entiéndame eso que le estoy explicando. Pero es que la gente comienza a decir, ay sí, pero hizo esto, pero hizo aquello, pero hizo lo otro. Sí, pero ¿quién le dio la gracia de hacerlo? ¿Quién? Dios. ¿Cuál fue el mérito de estos santos? Que se negaron a sí mismos muchas veces, renunciaron a su yo. Y el mérito grande de ellos fue que fueron humildes, que dejaron hacer a Dios en sus vidas. Y Dios les dio una fortaleza sobrenatural. Dios les dio una paciencia sobrenatural. Dios les dio una gracia sobrenatural. ¿Pero quién? Pero ellos por sí mismos no hubieran podido. Lo hicieron porque le creyeron a Dios. Le creyeron, simplemente le creyeron. Ahora más adelantito, Muñeca les va a contar muy brevemente esa historia por la cual ella ha tenido el privilegio de tener estos amigos tan cercanos, que como yo se lo decía anoche, le han dado también el privilegio de compartir la cruz de Cristo. Entonces, yo quiero que Muñeca, que tú les expliques un momentico, ahorita en este momentito, explícales un momentito por qué estos santos llegaron a ti y por qué los estás llevando a las parroquias. Vamos a escucharlo un momentito, ¿está bien? Buenas tardes. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Pues la historia brevemente es así. Ahora en junio, 15 años, llegó a nosotros la primera reliquia de primer grado de la Beata Sor María Romero. Nosotros, me refiero al padre Luis Larga Espada, que es como mi hijo, y a esta servidora. Tenemos una devoción muy grande y un amor muy grande a los santos y fuimos adquiriendo poco a poco más y más reliquias, que solamente se puede explicar eso como voluntad de Dios. El Señor lo quería y se dio, a un punto que 15 años más tarde tenemos casi 400 reliquias de primero y segundo grado, de santos, mártires y beatos. La razón, pienso, que es porque el Señor ha querido formar, de hecho se está formando, un ministerio para que ellos que fueron testigos del amor de Dios y de su misericordia, en este año de la misericordia, puedan seguir gritándonos, como decía el Padre, que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Él es santo y quiere que seamos santos. Entonces la llamada principal de esta misión es recordarnos la llamada a la santidad. Y para ser santo lo único que hace falta es un pecador como yo y como ustedes. Porque el santo no se hace uno mismo, lo hace, como dijo el Padre, el Señor con su gracia. Y ellos nos enseñan que lo único que tenemos que hacer realmente es dejarnos guiar por el Señor y vivir en su presencia, siendo Dios
amor, lo que tenemos que hacer en esencia es amar, simple y sencillamente. Vivir nuestra vida ordinaria, las cosas de diario, de una manera extraordinaria, amando, como lo hicieron ellos. That's it. Muchas gracias.